que le parece veneno el glifosato, Gustavo Petro, el presidente de Colombia, vuelve a la aspersión aérea con glifosato en un método diferente. Es verdad, ya no es con avionetas, ya no es de las alturas, desde los cielos, sino que es a cerca de 1,5 metros de distancia a través de drones, reduciendo y minimizando obviamente el impacto ambiental y el impacto en la gente, sin duda. Es diferente, pero es aspersión con glifosato. Es lo que ha dicho el gobierno, es lo que ha presentado, todavía sin los detalles de las metas de erradicación, las metas de los lugares, los puntos objetivos y sobre todo cómo van a proteger a los drones de los disparos de las organizaciones criminales. Bueno, veamos aquí, porque es punto clave de esta noticia, cómo ha sido el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos en estos últimos años durante el gobierno Petro. Aquí tenemos en pantalla los datos. La última cifra oficial conocida de cultivos ilícitos corresponde al año 2024. El presidente Gustavo Petro dijo en octubre pasado que el monitoreo de la ONU reportó 262.000 hectáreas. Vean ustedes acá, 2024, 262.000 hectáreas. Si comparamos desde el año 2021, el último año completo del presidente Iván Duque, porque recordemos que en 2022 vino el cambio de gobierno, la mitad correspondió a Duque, la otra mitad correspondió a Gustavo Petro. Miramos desde el 2021 acá abajo, esta raya que ven hasta 2024, el crecimiento total de los cultivos ilícitos fue 28,4%. Vamos a ver la siguiente gráfica porque complementa este crecimiento exponencial. Vamos a verla. Aquí está. Es la evolución de la incautación basada en también cálculo de la producción potencial de hoja de coca en Colombia y de cocaína, perdón, en Colombia. Vamos a ver, 2020, estamos viendo aquí un comparativo que es bien interesante, que son estos círculos. Comparada la producción de cocaína frente a la incautación, se incautó el 42,2%. En el 2021, en el último año del gobierno Duque, se incautó el 47,8%. Estamos hablando de casi la mitad de lo producido fue incautado. Ya en el 2022 fue del 37,9% y siguió bajando el 28% en el 2023 y en 2024 de toda la producción de cocaína se incautó el 29,6%. ¿Esto qué significa? Y lo vamos a ver en el siguiente gráfico, que es muy importante para entenderlo. Aquí está. Y miren ustedes lo que significa. Esta es la cantidad de cocaína que logró llegar a los mercados. Y es muy claro. En el 2020, 722. En el 2021, 731 lograron exportar los criminales. En el 2022, 1.079 toneladas. En el 2023, 1.918. Y en el 2024 lograron sacar 2.112 toneladas. Gustavo Petro se jacta de ser el que más ha incautado. Miren ustedes. Nosotros superamos las 3.000 toneladas de cocaína. Y eso es único en la historia de Colombia, único en el mundo. Podemos decirlo con orgullo. Somos el gobierno que más ha incautado cocaína en la historia del mundo. Y el gobierno al que más le ha salido a los mercados que consumen. 2.112 contra 722 toneladas de cocaína. Exministro de Defensa Diego Molano, ¿cómo explicarle a los televidentes que obviamente entre más producción, pues se supone que debe haber más incautación, pero es menos incautación proporcionalmente? Claudia, es que desafortunadamente el presidente Petro siempre vive de crear ilusiones. A él le gusta ser mago, crear una ilusión, decir una cosa por acá, mientras que con la otra mano está haciendo magias disfrazando lo que él dice.
la verdad es que, por supuesto, al incrementarse el número de hectáreas a casi 300.000 y la productividad por hectárea, llegamos a este nivel de producción de más de 2.100 toneladas que fueron producidas y sacadas del país. Y cuando él dice que se incautaron el máximo número de toneladas, pues claro, porque está produciéndose mucho más y saliendo mucho más. Y por supuesto, la verdad es que esta gráfica y este estudio que hizo precisamente el profesor Daniel muestran que ya no se incauta el 50%, sino el 29% de lo que sale del país. Es un fracaso, no es un éxito. Y a esto se suman tres consideraciones adicionales. El presidente Petro hace un año y medio dijo que rompía las relaciones de entregar información de inteligencia con Estados Unidos. Es la inteligencia de la Armada y de la Fuerza Aérea con Estados Unidos la que logra mayores incautaciones. Él rompió esa comunicación. Y en segundo término, él criticó a principios de este año los bombardeos que hizo supuestamente contra lanchas de pescadores, cuando realmente lo que hizo la administración Trump fue hacer operaciones contra estos tipos de embarcaciones que sacan la coca. Él nunca ha estado comprometido con la incautación tampoco. Y finalmente, pues lo que aquí vimos fue una fuerza pública que en solo su primer año redujo más de 800.000 millones de pesos en desarrollo de sus actividades. Esa cifra golpeó directamente a la policía antinarcóticos y desmanteló casi a su mínima expresión al batallón y especialmente al comando contra los delitos transnacionales y el narcotráfico de nuestro Ejército Nacional, que son los que hacían las incautaciones y las destrucciones de laboratorios. Entonces, son incoherentes sus palabras y ¿qué más quisiera yo como exministro, como colombiano, como padre, que verdaderamente Colombia hoy estuviera logrando estos éxitos contra el narcotráfico? Pero es que los colombianos lo vemos a diario. Más coca sale, más recursos entran, mejor armados están los grupos, más afectan a los ciudadanos con desplazamientos y ni qué decir de el microtráfico que inundó nuestras ciudades y hoy se convirtió particularmente. Ni qué decir de Sí, vamos a seguir hablando con el ministro. Vuelvo con Daniel Mejía. Daniel, mire, aquí estamos explicando el siguiente cuadro que usted también en sus estudios ha sido muy claro. Estamos hablando de la tasa de incautación de cocaína, es decir, la hoja de coca ya procesada, ya convertida en el alcaloide en cocaína en Colombia, para entender por qué Petro dice que es el que más ha incautado, pero proporcionalmente es el que menos ha incautado. Aquí tenemos el año 2020, la producción de cocaína 1.228 toneladas y fueron incautadas 505, 42% del total de lo producido. En el 2021 fueron 1.400 las toneladas de cocaína y fueron incautadas 669, 47,8% de lo producido. Pero aquí está el problema, es que en el 2024 ya eran 3.000 las toneladas de cocaína, incautadas 889 toneladas, apenas el 29%. Claro, 889 comparadas con 505, con 670, es mucho más. Pero en porcentaje es el porcentaje más bajito y por eso sale tanta cocaína como nunca en la vida hacia los Estados Unidos y hacia los mercados, profesor Daniel. Petro utiliza estratégicamente un indicador parcial, que es el volumen total de cocaína incautada, pero nunca se refiere a que la producción potencial es mucho más grande, ha crecido mucho más que la cocaína incautada y producto de eso, la tasa de incautación, es decir, la fracción de la cocaína producida que las autoridades colombianas logran incautar, se ha reducido del 47% en 2021 al 28-29% en 2023-24. Producto de eso, lo que importa acá es cuánta cocaína están logrando sacar los grupos criminales organizados. Y esas son las 2.100 toneladas métricas que tú mencionabas antes. Y eso hay otra cifra que no has mencionado, y es el cálculo de los ingresos, lo que le ingresa a los grupos criminales organizados producto del narcotráfico. Un cálculo que yo hice para un trabajo del Banco Mundial hace pocos meses. Para 2023, donde la producción todavía no era la que observamos en 2024, esa cifra me daba del orden de los 15.300 millones de dólares, es decir, el 4.2% del Producto Interno Bruto. Simplemente para poner esa cifra en perspectiva,
todo el sector de la construcción en la economía colombiana pesa el 4.3% del PIB. Es decir, el narcotráfico es un negocio que está moviendo sumas muy grandes, concentradas en grupos criminales organizados que utilizan estos recursos para comprar armas, expandirse territorialmente, aumentar el número de hombres en sus filas y como consecuencia, pues no sorprende obviamente lo que estamos viendo. Un mayor control territorial de los grupos criminales organizados, la extorsión disparada, el secuestro, las acciones terroristas, los homicidios, aunque el presidente Petro quiera pegarse una cifra engañosa de la policía porque cambiaron la definición de lo que es un homicidio. Cuando uno mira las cifras de medicina legal, que no ha cambiado la definición de lo que es un homicidio, el homicidio el año pasado creció casi al 7%. Es decir, todas las cifras de violencia en Colombia disparadas como consecuencia primordialmente de un aumento de las rentas criminales que están recibiendo los grupos criminales organizados, producto del narcotráfico y de muchos otros negocios ilegales. La minería ilegal, el secuestro, la extorsión, el control social, la gobernanza criminal. Ellos se han expandido, digamos, en las actividades ilícitas y los mercados ilícitos en los que están involucrados, pero el principal, sin lugar a dudas, sigue siendo el narcotráfico. Y les están entrando, de nuevo, 15.300 millones de dólares en 2023, en 2024 mucho más, que eso es el 4.2% del PIB. ¿Concentrado en quién? En el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC, el ELN, en unos grupos criminales que utilizan esos recursos para generar violencia y atacar a la población civil, a las fuerzas militares y de policía y generar todo tipo de caos en nuestro país. Desde el gobierno de Gustavo Petro son muchísimas más las toneladas de cocaína que salen a los mercados y muchísimo más el dinero ilegal que esto representa y la carga que esto es para Colombia. Muchísimas gracias a los dos, al exministro de Defensa Diego Molano, al profesor Daniel Mejía. Nosotros con esta cifra nos vamos a una pausa. Los dos, muchísimas gracias por su tiempo en el programa de la noche. Del gobierno Duque, 731 toneladas de cocaína salían hacia los mercados internacionales de consumo ilegal y con Gustavo Petro llegó a 2.112. Ahí está la comparación. NTN 24, el canal de las Américas. Cuando el ministro de Justicia anticipaba el uso de la aspersión terrestre con drones, esto fue en diciembre pasado, enfatizó que esta herramienta brindará mayores condiciones de seguridad a los integrantes de la fuerza pública, que trabajan en la erradicación forzosa de cultivos ilícitos, la manual, la más peligrosa. No podemos despedir este programa sin rendir un homenaje a la memoria de quienes fueron asesinados en un grave y doloroso antecedente, el brutal atentado ejecutado por el grupo terrorista ELN el 21 de agosto en 2025. En Amalfi, en el departamento de Antioquia, los criminales atacaron con un dron cargado de explosivos un helicóptero de la policía. Esta acción sanguinaria acabó con la vida de 13 uniformados que brindaban apoyo aéreo a tropas que estaban en labores de erradicación de cultivos ilícitos. Hoy les explicamos en qué consiste con los drones. Esperamos que funcione y que esto sea una política con voluntad y no solo de apariencia ante la presión de Donald Trump. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.